Viene y habla por aquí. Hola, veremos si funciona mi micrófono, probando, probando. Creo que, a ver, ahora va a funcionar, le baja harto el volumen. A ver. ¿Te has preguntado cuál es la mejor vía para el autoconocimiento? Es verte reflejado en los ojos de los demás. Esto es CoCrea Podcast, un nuevo espacio para la evolución personal, donde puedes hacer encuentros extraordinarios con personas que todavía no conoces. Bienvenido a Donadon. Estamos muy felices de tener a Donadon aquí, una persona que hemos conocido hace 2 años. Y bueno, yo estoy muy feliz de poderlo ver otra vez, de poder charlar con él de muchas cosas. Justo cuando la cámara estaba apagada, ya estábamos hablando de un poquito de cosas y ya me llamó la atención los conocimientos que Donadon tiene, porque me habló ya de un par de cosas que yo no conocía. Entonces, quisiera empezar un poco de aquí, ¿no? Si Donadon puedes describir un poco tu filosofía personal, em, y sobre todo, cuáles son las enseñanzas. Bueno, yo te preguntaría la enseñanza, pero por ahí una es poquito, las enseñanzas que te han marcado más en tu vida y que determinan todavía tu estilo de vida ahora de forma permanente. Sí, Ricardo. Buen día. Buen día, Andrea. Bueno, nos volvemos a ver después de 2 años. Fue una causalidad que nos hayamos encontrado, porque vine por otra cosa y encontré otra. Entonces, este es lo que, para contestar lo que me preguntaste, hasta el 93 estaba dormido en el mundo, como cualquier humano que no sabe quién es. Y hay dos formas de aprender, uno por dolor y otro por amor. A mí me tocó por dolor. Entonces tenía diferentes etiquetas de crónico para la ciencia médica. Acudí a un naturista y él me sacó por unos días, unas semanas. Después conocí a un homeópata que practica yoga y él me presentó al ser. Entonces ahí entendí que no era solo humano, también era un ser humano. Y después, ya entrando en Misión Rama, comprendí que soy un espíritu en experiencia humana. Entonces, a través de esas enseñanzas, y antes de entrar a eso, hice cursos de renacer respirando luz, que en inglés dicen Ziverding, ¿no? Entonces, a través de esta técnica de respiración, limpié mis células de toda la toxina que tenía en la parte física, en la parte mental y en la parte emocional. Entonces, a través de eso y más la metafísica, las prácticas de contacto primero con uno mismo, después contacto con los hermanos mayores del espacio y los hermanos mayores tercenos. Ahora me encuentro en equilibrio, fluyendo en la vida. Y aquí estoy para compartir lo que a mí me han compartido los maestros. Entonces, las referencias que tengo te las comparto así con mente abierta. Sé que tienes tu mente abierta. Entonces, sin dogma, sin imponer nada, cada uno lo que sienta en su corazón, porque ahí está el Supremo Creador. No está en la iglesia, no está en el cielo, está en nuestro corazón. Bien, wow. Has dicho ya muchas cosas que me llaman la atención.
Cuando hablas del tema hay dos formas para despertar, ¿no? La vía del dolor y la vía del amor. Yo no conozco personalmente muchas personas que hayan despertado por el amor. La mayoría de las personas que conozco despertan por el tema del dolor. Y hasta que yo casi estoy convencido, ¿no? También por el trabajo que hago, que el dolor tal vez es la única forma que tenemos para poder despertarnos, para poder de alguna forma tener algún tipo de crecimiento espiritual y personal. ¿Qué es tu opinión en relación a ese tema? ¿Tú conoces personas por ahí? Estás más afortunado que yo. ¿Conoces personas que también han logrado despertar a través del amor? Sí, hay algunas personas que sí, ¿no? Ya vienen con ciertos recuerdos de otras vidas. Entonces, algunos le ponen la etiqueta de índigos, que recuerdan vidas pasadas, vida intrauterina, y no permiten que les cierren la conciencia, porque en el momento de nacer nos bloquean. Entonces nos olvidamos quiénes somos, de dónde venimos. No sabemos quiénes somos, no, tampoco sabemos a dónde vamos a ir. Entonces eso nos crea dolor. Y nosotros entramos como marionetas a que el sistema nos maneje. Y cuando uno está consciente de quién es, expresa el amor. Como el amado Maestro Jesús nos enseñó con su ejemplo de vida la práctica del amor incondicional. Y en el momento en que ascendió, se cristificó. Y esa conciencia que él emana es la conciencia de amor. Entonces, ¿quién se conecta con esa conciencia de amor del amado Maestro Jesús? Aprende por amor. Y entonces es necesario haber hecho un trabajo, digamos, anímico a nivel de alma. No sé si compartes esa palabra, ¿no? O sea, más allá de la personalidad que nosotros tenemos en esa existencia, en esa vida, como Ricardo o como Abdón, hay un recorrido que hacemos a nivel anímico. Y el hecho de poder, digamos, despertar para amor depende de qué, de cuánto recorrido hayamos hecho en nuestras vidas o de las experiencias que hemos tenido o, o de qué depende. Sí, cada de las dos, ¿no? Inicialmente, como te dije, las vidas anteriores, que recordemos algo, entonces eso nos sirve como base. Y en esta vida nuestras experiencias, como tú dices, la mayor parte hemos aprendido con dolor, como en mi caso, ¿no? Entonces después ya, cuando te conectas con tu esencia, sabes quién eres, entonces sí vas a ir caminando más tranquilo, ya sales del mundo en el que un rato peleas, un rato ríes, si no te mantienes en un estado de coherencia, dejas de ser el yo-yo que subo y bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno encuentra cuando se encuentra con uno mismo y sabe que es un espíritu en experiencia humana. Ahora, en cuanto al espíritu y al alma, son dos cosas diferentes. El espíritu es lo que viene del Creador. Ponle el nombre que tú quieras. Para mí es el supremo Creador. Los hermanos mayores del espacio lo conocen como el amado profundo, porque es una energía que expresa la energía masculina y la femenina. Y esa misma energía tenemos nosotros. Los varones tenemos la experiencia masculina, la energía masculina en expresión, y las mujeres tienen la energía femenina en expresión. Nosotros, los varones, tenemos también la energía femenina, pero que está dormida en la parte izquierda. La parte derecha es la masculina en los hombres. Ya. Y las mujeres, como expresan la parte
femenina, entonces son más conectadas con la parte espiritual. Ya. Ok, entonces la diferencia entre espíritu y alma es que el espíritu es una energía más femenina y el alma es una energía más masculina. ¿No? La energía masculina es para este plano en que estamos. En cambio, la energía divina o el espíritu proviene del Creador. Eso tiene el varón y la mujer en la misma proporción, digamos. En cambio, el alma es parte de los cuerpos evolucionantes. El espíritu no evoluciona, solamente nos acompaña a través del cordón de plata. Entonces, si nosotros estamos, como en este momento, conversando acerca de lo que es la espiritualidad, esa fuente baja 3 metros, 2 metros por encima de nuestra cabeza. Pero si nos metemos en peleas, en manifestaciones, en discotecas, se va a 40 metros para no contaminarse. Y ahí manda el cordón de plata, y a través de eso viene la energía para sostener nuestra vida. Esa es la diferencia, ¿no?, entre el espíritu y el alma. El alma prácticamente se creó después de la caída del ser humano. Que la primera, segunda y tercera razas raíz evolucionaron en su tiempo, cada una en 2000 años. Y desde la cuarta hasta la sexta estamos ahora sobrepoblando el planeta Tierra. Ok. Bueno, me pongo un poco, yo comparto muchas de las cosas que dice Abdón, digamos que he podido experimentarla o he podido hasta verificarla con mis búsquedas, pero imagino que la gente que nos ve tiene preguntas o a veces puede estar también un poco escéptica, ¿no?, sobre las cosas que se dicen. Entonces yo trato de ponerme un poco desde el punto de vista de la persona que escucha para poder entender un poco mejor. Y de las cosas que nos dijiste, Don Abdom, hay el tema hay varios temas que podemos explorar, ¿no? Eso de la vida pasada es una de las cosas que se escuchan más también últimamente y me parece un poco paradójico, digamos, el tema de las vidas pasadas en ese sentido. De un lado, las vidas pasadas nosotros podemos experimentarlas en el ahora solo a través de recuerdos, de imágenes, de memoria. Pero lo que nos dicen muchas personas que tratan de divulgar el tema de la espiritualidad o las enseñanzas también de algunas religiones es que nosotros experimentamos nuestra alma y también la realidad espiritual solo cuando estamos en el ahora, solo cuando logramos trascender los recuerdos, las memorias y las influencias que vienen del pasado. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, manejar ese paradojo? No sé si se dice paradojo o no. Paradoja. ¿Ok? ¿Cómo podemos manejar esa paradoja? ¿Cómo podemos conectarnos con nuestra realidad espiritual y anímica y al mismo tiempo por ahí tener alguna experiencia de vida pasada sin que eso no nos lleve afuera de nuestro centro o por ahí hasta nos conectemos con informaciones que no son buenas para nosotros, ¿no? Porque yo creo que si olvidamos de alguna forma, todo tiene una razón. Hay una razón por la cual no olvidamos también algunas memorias y algunos recuerdos. Se nos puede un poco, don Abdón, explicar ese tema. Sí, tenemos ciertos recuerdos a través del sueño. Y en el momento en que estamos empezando a dormir o en el momento en que estamos empezando a despertar, es que nos viene el recuerdo de
el plano del ensueño. Cuando estamos profundamente dormidos no recordamos nada. Entonces, en esa condición estamos, en esta experiencia de aprendizaje, porque el planeta Tierra es una escuela, estamos aprendiendo. Es como en una escuela, ¿no? Si en primaria no hemos aprendido a sumar, restar, dividir, no podemos pasar a secundaria. Entonces, igual en la parte de la evolución, necesitamos comprender las leyes universales. Si por año pudiéramos dominar y vivir bajo una ley universal, en 8 años estaríamos ascendiendo. Pero en vez de arreglar algunas dificultades que hemos creado en esta vida, venimos en otra a seguir aumentando. Entonces nuestras ruedas encarnativas siguen aumentando en vez de reducir. Y cuando tengamos que trascender, para ascender, necesitamos reducir a la mínima expresión las ruedas encarnativas. Y para eso pues, hay que cumplir las leyes universales en nuestras vidas. La espiritualidad es una práctica, no es un dogma, no es una creencia, sino si lo practicas en tu vida diaria, entonces puedes decir que estás practicando la espiritualidad. Ok. Entonces, aquí venimos al tema del despertar, un poco pasando y cerrando el tema de las vidas pasadas. Su respuesta es que cuando despertamos, ahí recién vienen recuerdos. Pueden venir recuerdos de lo que ha pasado, ¿no? Es un poco como cuando nos despertamos la mañana de la noche. Ahí recién nos recordamos por ahí, en ese momento justo cuando estamos despertando, algunos fragmentos de los sueños que hemos podido tener, pero después nos hacemos tomar por el día, digamos, por las actividades del día y nos olvidamos completamente porque muchas veces dormimos durante el día haciendo las cosas que tenemos que hacer. ¿Es eso un poco? ¿He entendido bien? Has entendido perfecto, eso es. Ok, Por eso la humanidad está dormida, una gran parte de la humanidad está dormida. ya. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, era enganchado un poco a lo que decía primero don Abdón sobre el tema de volver a este ciclo y repetir tantas cosas, ¿no? Y es como lo que actualmente también está de moda en todo lado y cuando nos hablan de karma, karma, karma y el concepto de karma y una persona también en un grado de sueño puede dejar toda la responsabilidad de su vida a su karma. Entonces, el proceso del despertar tiene que ver independientemente de cómo nos digan los demás o quién esté con nosotros, que sea kármico o no, depende cómo tú te despiertas y cómo llevas tu vida. Por eso ese despertar espiritual justamente que están diciendo ahora que estaba en mente no es lo que te van a decir, no es una palabra, no es un dogma, es una forma de vida, es una forma de experimentarte todo el tiempo. Era eso. ¿No? Y sobre el tema del despertar, justamente, ¿no? Nos hablabas, don Adón, del tema de la práctica, que no es un dogma, no es una creencia, es una práctica. Entonces, cuál es la práctica del despertar? ¿Qué puede hacer una persona que se acerca a esos temas, que se da cuenta por ahí que está un poco perdida, dormida en la vida y que quiere despertar? ¿Cuáles ejercicios, prácticas, técnicas puede actuar? Las prácticas que he hecho en mi persona es que a través de la respiración hay diferentes sistemas de respiración. La que he usado es la de renacer respirando luz, inhalando, exhalando de forma circular. Entonces es una forma de hacer una limpieza celular. Y esto va a todo nivel, no lo físico. En este plano donde nos movemos, interactuamos con 7 cuerpos.
4 cuerpos inferiores, que son los que evolucionan, y 3 cuerpos superiores que nos ayudan a sostenernos en esta vida. Digamos que están directamente, provienen del Creador. O sea que en el cuerpo causal es una de los cuerpos superiores, ahí donde se guarda todo lo que llamamos bueno de nuestras vidas. Por eso algunos corrientes de vida manejan que los tesoros en el cielo, esos están en nuestro cuerpo causal. Pues nuestro cuerpo crístico, que en medida en que podamos interactuar, como dice Andrea, en coherencia con la divinidad, entonces vamos a ir este cuerpo de eso convirtiendo en cuerpo de luz. Y cuando lo hayamos convertido en cuerpo de luz, podemos hacer lo que ha hecho el amado Maestro Jesús, ascender. No es el único que ha ascendido en público, ¿no? Los otros maestros han ascendido en retiros internos. Entonces, todo depende cómo y en qué momento estemos, ¿no? También, porque eso del karma no es fatalista. En la cultura andina amazónica se maneja conciencia grupal. Entonces, ellos manejan de que si uno eleva su vibración, se conecta con la divinidad, de alguna manera está obligado a acompañar a todos los que están en su entorno, para que cuando ascienda, donde digan, vuelve con los demás. Entonces es en forma conjunta. En cambio, a las diferencias que tengo es que cada uno es responsable de su vida. Cada uno eleva su vibración y con su vibración elevada va limpiando todos sus defectos. Los defectos son los karmas, ¿no? Las cosas que hemos hecho de forma inconsciente, incorrecta, a veces de forma consciente también, porque hemos buscado el poder, sea poder económico, poder político, cualquier poder de sometimiento al hermano, ¿no? Incluyendo a los hermanos menores que llamamos animales. A veces ellos tienen mayor conexión que nosotros con la creación. Esas serían las pautas con las que podamos acompañar nuestro desarrollo humano en la conexión con la espiritualidad. Si estás practicando la espiritualidad de forma consciente, dejas de actuar como un ser inconsciente. Para pelear es necesario que hayan dos dispuestos a pelear. Si tú eres espiritual de verdad, no quieres pelear, entonces haces silencio. No haces bulla. Porque el que quiere pelear hace bulla, grita. Entonces, esa es su vibración. Se les respeta su libre albedrío y amorosa distancia. Listo. No hay más. Muy bien. Volviendo un poco al tema entonces de la práctica del despertar, ¿no? Me ha venido a la mente uno de los maestros, una referencia que hablaba también de esos temas que Gurdjieff, que hablaba de la respiración también, ¿no? Como nos estabas diciendo. Y el tema con la respiración, él decía que es un poco delicada, en el sentido que cuando se cambia la respiración, la manera de respirar, después automáticamente cambian muchas cosas internamente al hombre. Y él decía que puede ser un poco peligroso eso, en el sentido que muchas veces las personas no están preparadas a esos cambios o encuentran formas de compensación a los cambios que pueden conseguir a través de una respiración consciente, por ejemplo. Entonces,
no sé qué opinas, don Adón, sobre ese tema, si hay peligros en el proceso del despertar, todos pueden acercarse a, a ese proceso o hay también técnicas que pueden ser más graduales o más livianas y que pueden ayudar a las personas un poquito de forma más gradual a entrar dentro de ese proceso. Sí, por eso te dije, hay diferentes formas de respiración. ¿Ya? ¿Mm? Uno de los que se está practicando y se ha practicado es la meditación. Y para hacer la meditación se respira en los inicios, tres inhalaciones, tres exhalaciones, va subiendo gradualmente, cuatro o cinco de respiración, inhalación, exhalación. Sigues avanzando, puedes hacer 7 inhalaciones, 4 retenciones, 7 exhalaciones. Y entras a retener esa energía. Entonces se necesita un guía que oriente un poco Sí, la persona a saber cuándo es el momento de aumentar un poco el ritmo en ese proceso. sí. Es necesario que haya alguien que ha experimentado, que sepa controlar los efectos que puede producir. Por ejemplo, en el de la respiración circular puede haber diferentes aspectos, entre uno de ellos que llaman tetania, que un músculo se puede atrofiar o se puede endurar, Ya, duro y duele. Entonces, has entrado con la respiración y sales con la respiración. Pero si te asustas, puedes quedarte así, cerrado el puño. No, aunque intentes abrir con la otra mano, no abres, ya. porque está en la mente. ¿No? La mente se resiste a liberarse, es como un dragón que dice, me están atacando. Y entonces a la mente hay que suavizarla a través de la respiración, continuar la respiración, pero acompañado por un experto en esta técnica de respiración. Ya. Y aquí en Cochabamba se encuentran expertos que pueden ayudar a las personas en ese proceso de relajar un poco, de desactivar ese dragón que, que se quiere proteger. Sí, hay uno que conozco que sería Raúl Antesana Sarabia. Ya. Es un homeópata y practicante de yoga. Como te dije, él es el que me lo presentó al ser. Él lo podemos contactar también para entrevistarlo. Claro, lo pueden contactar. Ok, te Les va a paso hacer. su teléfono. Ya, ok. Hay otros también que junto con mi persona han hecho el curso de cenacero profesional. Ujú. Ahora, no sé si seguirán practicando. Hasta unos 3 años atrás hemos estado todavía dando cursos con Rosario Müller y hemos hecho varios cursos haciendo esta técnica. Inicialmente empezamos entre 6 personas, Ya. un equipo para desarrollar esta técnica de que se vaya expandiendo y que sirva para despertar conciencia. Entonces, ¿tú ayudas a la persona como docente? ¿Enseñas directamente o acompañas en ese proceso? Acompaño. Acompañas. Sí, Es más difícil ser acompañante, estudiante que docente, ¿no? De esos tiempos todo quiere ser docentes. claro. Igual cuando estaba en la docencia, tengo 35 años en la docencia, Ya, en la aula. Que ya a los 15 años, recién antes de que me jubile, compartía esta respiración de respiración circular, las 20 conectadas con los estudiantes antes de iniciar la clase. Y pues todos relajados, tranquilos. Faltando 5 minutos a que concluya la clase, volvíamos a hacer para que el otro docente que venga después encuentre tranquilos a los estudiantes. Y nos lo y, han comentado a otros docentes que mm, es diferente pasar clases que después del aula.
¿Y qué enseñabas como docente? ¿Cuál era la disciplina que tú enseñabas? Electrónica. Electrónica. Sí, Entonces algo que no tenía supuestamente nada que ver, ¿no? Con esos temas. Pero se notaba después, el docente después... claro. Claro, inicialmente, pues, el docente o el electrónico va a resultados, prácticas. ah, Pero con el tiempo entendí que todo es posible. Entonces, y todo está regido bajo un orden universal. Entonces, a través de esto, todos los medios sirven para poder despertar conciencia. mm. Entonces también una actividad práctica, un trabajo, un área que normalmente uno pensaría que no tiene nada que ver con la espiritualidad, me está diciendo que no, todo es espiritual. Todo, cualquier persona puede realizarse espiritualmente en cualquier área de trabajo o profesional o de la vida. Así es. Así es. Y me llama la atención eso de ser docente, ¿no? Porque yo también hago ese trabajo. Aquí, cómo es difícil un poco transmitir algunas cosas a los estudiantes. ¿Cuáles son los aprendizajes principales que ha tenido en esos 35 años de tiempo, ¿no? Que se ha llevado, que así en la profundidad? Bueno, en los inicios, encasillado en las cuatro paredes, ¿no? Bajo un programa que nos entrega al Ministerio de Educación. Después ya cuando desperté conciencia, aula abierta, mentes abiertas, sin salir de lo que es el enfoque de ser electrónico. Entonces, seguir manejando esa ciencia con la mente y con las manos y desde el corazón, o sea, desde el amor. Ok. Y sobre el tema de la, digamos, enseñar, transmitir siempre contenidos tan delicados como eso que estamos hablando del despertar. ¿Cómo ha encontrado este ambiente, este entorno de Cochabamba? ¿Piensas que es abierto a esos temas o por ahí estaba más abierto antes, ahora está más cerrado? Eh, las personas logran hacer pasos en adelante hacia el tema del despertar, logran contactar a su alma y a una realidad espiritual o encuentran muchas dificultades, ¿no? Porque como yo lo he conocido como extranjero, como italiano, Cochabamba es una ciudad muy amena, muy de diversión, donde es muy importante la comida, la fiesta, el disfrutar. ¿Cómo se junta, ¿no? El tema de la espiritualidad en una ciudad de este tipo, digamos? Bueno, en esto hay más el nivel de conciencia individual. La energía está como la energía que tomamos del tomacorrientes para que funcione la computadora. Ujú. Entonces, nosotros igual tenemos a disponibilidad la espiritualidad. Si queremos, nos conectamos. Y si no, agarramos un paraguas y nos tapamos. Esa es la diferencia. Entonces, cada uno no depende. En mi experiencia he visto que hay un 90%, por poner algún porcentaje, de que dan los primeros pasos en la espiritualidad Ya, y después se, se sienten que están un poco relegados de su entorno y vuelven a su entorno. ya, Mm. Esto también lo experimenté en mis inicios, ¿no? Cuando entré en serio en esto de la espiritualidad a través de los textos de Anthony de Mello, no sé si has escuchado hablar de él, sí, escucho, Autoliberación Interior, mi ya, primer libro, porque con un otro colega entramos a una librería donde venden libros electrónicos.
Ya. Entramos y lo primero que he visto era autoliberación interior, que era este libro. Lo agarro, lo veo al índice, este me sirve ahora. Y, y ese día había estado sin billetes, me había olvidado. Ya. Le digo a mi amigo, este libro quiero prestarme, mañana te lo devuelvo. Lo compré y ahí empezó mi cambio. Ese es mi libro de cabecera. Y ahora cuando necesito así intercambiar ideas con alguien que viene y que me diga cómo he hecho este cambio, les digo a través de este libro. Ah, Consigan y léanlo y practiquen. ya. Pero hablando de libros, ¿cómo se puede transformar el conocimiento en una práctica, ¿no? Porque muchas veces se compran libros, pero después se queda un poco en la mente, ¿no? En esas cosas que nosotros leemos que pero nunca practicamos. ¿Cómo se puede hacer ese paso? Tomando conciencia, ¿no?, de lo que está mandando ese mensaje. Entonces, ahí una de las frases que a mí me ha hecho que cambie ha sido de que sea auténtico, dejar de ser fotocopia. Eso es para sentir aquí y decir, bueno, hasta aquí he sido fotocopia, he sido eco de otros, ahora siento expresar desde aquí. Entonces, ahí empieza tu cambio, ¿no? Ya no, ya no buscas aprobación externa, sino tu propia. Entonces, en el siglo pasado la autoestima estaba de moda. Ahora es autoobservación, autocorrección, autosanación. Ya, Andrea. Vamos a cerrar un poquito el concepto, que la información que nos está dando don Abdón, hablando un poco de Anthony de Melo, que fue un sacerdote jesuita y psicoterapeuta indio, muy conocido por sus escritos y conferencias sobre espiritualidad, donde combinaba la tradición cristiana con religiones orientales y psicología. Entonces, don Abdón nos hablaba del libro que se llama Una llamada del amor, ¿verdad? Autoliberación. Autoliberación interior, contacto con Dios y sus libros más conocidos, El manantial, ejercicios espirituales, peligros y posibilidades de la realidad, Sadhana, un camino de oración, El canto del pájaro, que sería uno de los primeros libros. Entonces, si alguien quiere conocer un poco más, seguramente se encuentra mucha información. Y yo he leído también italiano, no sé si ella no lo ha citado entre los libros de Antonio de Mello, un águila que se cree en un pollo, ¿no? Algo así, que en español no sé cómo se dice. Pero se conecta un poco a ese tema de cómo transformar el conocimiento en algo práctico, em, buscando, conociéndose a sí mismo y ya no siendo tanto pendientes de lo que piensan los demás, ¿no? Porque al final la transformación es un proceso individual. Entonces es tanto difícil por ese tema, porque muchas veces la familia, la sociedad nos llama a volver a lo que éramos antes. Y aquí, sobre todo en la realidad boliviana, como extranjero, como italiano, puedo darme cuenta de qué fuerte el tema de la familia, el tema de la sociedad, el tema de la mamá, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la persona tiene miedo a enfrentar desafíos, enfrentar responsabilidades nuevas, justamente porque han sido siempre protegidas o sobreprotegidas por la familia. Entonces, todos esos conocimientos o ese camino del despertar del cual nos estás hablando, Don Adón, ¿cómo puede, cómo puede una persona que vive en Bolivia, que vive en Cochabamba, que está un poco, digamos, vinculada
a la familia y tiene miedo de salir de ahí, ¿cómo puede empezar a conocerse y hacer ese paso de empezar a despertar? Eh, es necesario que tenga plena conciencia de quién es, ¿no? Y que a qué ha venido, porque si ha venido a superar ciertas situaciones o a seguir en el mismo. Mm, Entonces, si uno piensa que va a seguir en lo mismo, entonces se va a seguir sometiendo al entorno familiar, al entorno de pueblo, de ciudad, de país, porque el mm. refugio está ahí. Entonces, como te dije anteriormente, cada uno sabe dónde enchufarse y dónde no. Y eso depende del desarrollo anímico o de qué depende, ¿no? ¿No? Es cuánto es antigua un alma, cuánto es desarrollada un alma que impulsa después a una persona a estar en lo mismo o a salir. Sí, ahí es una forma de romper el ídolo, porque lo que has planteado más que todo son ídolos. La personalidad es un ídolo, el dinero es otro ídolo. Tantas cosas que hay como ídolos. Entonces vas desechando esos. Eso dice Antonio de Melo, romper los ídolos. Entonces cuando vas dejando de lado esos ídolos, eres más ligero de equipaje. Es otro libro que tiene también Antonio de Melo. Pero no todo lo pueden hacer. Claro, no todos lo pueden hacer, claro, eso sí. Es que entiendo que cada uno tiene su momento. Mm, Como siempre nos movemos en el mismo núcleo familiar, entonces los que de alguna forma hemos despertado en esta, sin hablar, simplemente con nuestra presencia podemos hacer de que el entorno vaya cambiando, vaya comprendiendo qué es la espiritualidad, quiénes son, sin necesidad de hablarles. Porque si les hablas, generalmente a los cochabambinos, a los bolivianos, mm. son renuentes, ¿Son? se rechazan, Ah, ya, ya. no aceptan tan fácil. No aceptan Piensan que les estás eso es. queriendo adoctrinar, que Mm. les estás queriendo sacar de su religión, de su zona de confort. ¿Y cuál es su religión? No lo entendí todavía. ¿Cuál es la religión de los cochabambinos? Mayormente son católicos. Ya. También hay otra parte que son evangélicos. Pero Mm. cualquiera de los dos tienen una línea. Y de esa línea, pues como caballitos cocheros van por ahí nada más. No miran a los costados. Mm. Y quieren meterte ahí también que tú seas igual. Si eres un alma libre, pues no. Miras a los 360 grados. No necesitas mirar adelante. ¿Y tú naciste en Cochabamba? Sí, en un pueblito de Cochabamba. En un pueblito. Sí. Ah, ya. Entonces tuviste que enfrentar todo ese proceso. Ahora hasta mis 14 años he vivido ahí en el pueblo. Pues por los años de trabajo, mi papá y mi mamá nos llevaron a La Paz. Desde quinto de primaria estaba en La Paz. He hecho secundaria, la Pedro Domingo Murillo para hacer electrónico y la normal técnica para ser docente de electrónica. Entonces tengo la mezcla de lo que es la idiosincrasia del paseño y del cochabambino, más del paseño. ¿Y cuál sería esa idiosincrasia? La forma de ser, ¿no? Mm, Entonces, de alguna manera, el paseño es más ah, receptivo a las personas que vienen de otros lados, como es el centro político de Bolivia, mm. centro político económico, entonces hay de todos los departamentos, digamos, de Bolivia, personas, entonces, como hay un intercambio de todo, entonces es una mezcla. En cambio, en Cochabamba recién está empezando eso. Antes era más
solo la parte de lo que se crea aquí, ¿no? Así cerrado entre todas las montañas, estamos al centro. Por eso la energía misma es densa en Cochabamba. Sí, digamos que, bueno, a mí sinceramente me parece bastante liviana la energía de Cochabamba en relación también a los lugares donde hemos vivido, donde hemos estado en Europa. Es que la gente es bastante tranquila, bastante relajada y camina muy despacio, por ejemplo, en la calle. Pero desde el punto de vista energético siento que hay una diferencia, ¿no? Que es un lugar bastante mágico esto. Eh, ¿Es verdad lo que yo siento o, o es simplemente una impresión subjetiva por ahí de mí? Sí, hay una energía que sí, también en esto no depende uno cómo se conecta con la energía. Mm, La energía del Tunari es energía masculina. ok, Por eso que cuando el Cochabambino hace manifestaciones fuertes, con lo que ha pasado los otros días ahí por Colcapero, ¿no? ya, Entonces la energía masculina del Tunari hace que haya. Hay muchos centros de energía alrededor de Cochabamba. ok, Entonces hay otro lugar donde se llama Incasacay. ya, Es un centro de energía iniciática con los incas. ya. Entonces, sí hay, es verdad lo que estaba diciendo Sí, que hay, es un lugar diferente, donde hay diferentes centros de energía, pero también siendo que alrededor hay todas esas montañas, la energía tiende un poco a estancarse después, ¿no? sí, Tiene un poco esa dinámica también Cochabamba. sí tiene esa dinámica, por eso que se siente más densa la energía. Ya. Y hablando un poco de Bolivia, de sus tradiciones, su mística, digamos, la mística andina, tiene algo en común con todas esas enseñanzas de las cuales nos estás hablando, que son más relacionadas a la metafísica. También escuchándote, yo he podido reconocer algo de antroposofía, de Rudolf Steiner o de teosofía. No sé, después me vas a decir si he reconocido bien, pero o el gnosticismo también, que son cosas un poco diferentes una con la otra, pero en lo que tú dices, lo que nos has contado hasta ahora, yo he reconocido algunas cosas, ¿no? Y de lo que tú hablas, ¿tiene algo en común con la mística andina, con las tradiciones incaicas o con lo que es más originario de este lugar del planeta? ¿O no tiene Sí, nada que ver? ¿O no, son dos en cosas realidad, completamente no, en diferentes? realidad, todo el multiverso está conectado por redes de luz. Y nosotros somos un punto de esas redes de luz. Entonces, todo está en nosotros, nada está afuera. Entonces, que le hemos puesto nombre de aymaras, quechuas, cultura andina, amazónica, mañana, simplemente es el momento que han vivido y han expresado cierta situación, los que han pasado viviendo. Ahora, también es posible que en persona haya vivido en alguna de estas. Claro, por supuesto que sé que he vivido en las montañas algún tiempo. Ok. Entonces es, no en esta vida, ¿no? Sino en otras. Ujú. Pero en lo que tú conoces de lo que hablan, por ejemplo, los maestros andinos, ahora no me viene la palabra, pero es una palabra que se refiere a también los hombres de conocimientos que son originarios de aquí. Si tú le hablas de todas esas cosas, ¿no? De reencarnación, de despertar, de, del alma, del espíritu, ¿eso encaja en lo que ellos te pueden decir o no tiene nada que ver? Eh, Se entrelaza con ellos. Claro que no con el idioma español,
sino con su propio idioma, ¿no? El Mm, quechua tiene su forma de conexión con la Pachamama, con el Padre Sol. También tienen sus deidades que, si te lo traduzco, dice cabeza blanca, corazón de fuego. Esa es la deidad que ellos se conocen. ya. Porque el Entonces, quechua dice Nina Sono, que Nina es fuego. ya, Y Urahuma, cabeza blanca. O sea, en la cabeza lleva la sabiduría. ya. Sí, Andrea. Sí, quería complementar también con haciendo un hilo conductor a toda la charla que tenemos hoy, porque hemos hablado desde un principio, ¿no? De un poco de energía masculina, energía femenina, que se ve en el principio del dualismo. Y ese principio del dualismo lo hemos tenido en China, en el Japón, ¿no? En el taoísmo y también se ve en la cosmovisión andina, porque la cosmovisión andina también es dual con energía femenina, energía masculina, ¿no? El sol y la Pachamama. Entonces, al final de cuentas, lo que cambia es el lenguaje y, como decía don Abdón, el momento histórico en el que ha sido revelado ese conocimiento y la forma en que la cultura está interpretando esos conocimientos. Entonces, eso crea como un lenguaje, un símbolo, arquetipos, crean diferentes formas de expresión donde la base del conocimiento se entrelaza y termina siendo la misma, ¿verdad? Exactamente. Sí, ok. Andrea hace sus interventos bien puntuales, ¿no? Donde nos especifica, enriquece un poco lo que estamos hablando. Em, Has traído, Don Adón, algunos objetos. ¿Puedes mostrarnos un poco y hablarnos un poco de qué es, por ejemplo, lo que has traído y si se puede encontrar, cómo se puede utilizar? Bueno, podemos decir que es un instrumento. Ah, Lo que me han compartido es que su nombre es aurímetro. Entonces, nuestras células se mueven, no están quietas. Todo lo que se mueve genera energía, energía eléctrica, energía electromagnética. Entonces, esa energía mide esto, ¿no? Entonces, Ujú. con esto podemos medir los centros de energía. Ya, Eh, puedes Entonces, mostrar un poco a la cámara cómo funciona. sí podríamos usarla tal vez a Andrea aquí para probar. Hola a todos. Entonces, tomaré contacto y van a ver qué pasa con su cabeza. Su cabeza debe ser densa. ¿Qué está haciendo? Está girando. Claro, está midiendo su campo de energía de su chakra coronario. Ya, Es que como en Reiki a veces usan el péndulo, ya, es lo mismo aurímetro. ok. Entonces, así también puede ser en su mano, ¿no? En cualquier centro de energía que conocemos, ahí, no vas a mover tu mano, que a cierto nivel se encuentra la energía, ¿no? Ella entra directamente porque practica Reiki y está habilitado su centro de energía en sus manos. Exacto. Ya, Gracias. gracias. ¿Y esta herramienta se encuentra? ¿Es posible encontrar a algún lado o, o no? Sí, hay varias personas que lo fabrican, ¿no? La cosa es que saberlo usar, ¿cómo? Entonces, si uno practica Reiki, puede usar en vez del péndulo.
Ya. Esto es una parte de la técnica que aprendí que se llama Kiyosam. Kioran, ok. Es ¿Nos una, quieres hablar un poco de esa técnica? sí, es una canalización, digamos, una conexión de energía cósmica con la energía telúrica y nosotros como conductores de esa energía. Entonces, a través de eso encontramos el equilibrio para todas nuestras células, nuestros centros de energía y nuestros 4 cuerpos inferiores, porque los 3 superiores son de vibración mayor que los manejamos normalmente. Entonces no se contaminan con los 3 cuerpos superiores. Ya. Nos ayudan con su pureza. Y los otros 4, el cuerpo mental, los cuerpos emocional, sentimental, el físico, el cuerpo etérico, donde está el alma, y el cuerpo físico evoluciona. Eh, Me llama la atención eso, ¿no? El alma está en el cuerpo etérico. ¿Nos puedes explicar un poco? Claro, por eso al inicio te dije de que el humano en la primera raza, en la segunda y la tercera raza raíz, Ujú. estaban directamente conectados con la divinidad. Tenían su llamatrina, el fuego sagrado expandido. Y en la caída del ser humano, esa cápsula se desencapsuló y está encapsulado a 3 milímetros. Entonces, eso a través de este despertar de conciencia, desencapsulamos y expandimos. Entonces, cuando desencapsulamos, digamos que el fragmento es bastante pequeño. Sí, Eh, entonces, ¿es ese fragmento que después se expande? se expande, Sí. cubre todo nuestro cuerpo y cuando haya cubierto todos nuestros cuerpos, podemos hablar de 4 metros de alto, 3 metros de diámetro o más. Hablando de esto, el Maestro Jesús hablaba a miles de personas. Ya sabes, no había amplificador, no había micrófonos, no había megáfonos, nada. Entonces, su vibración de él abarca kilómetros. Y esa subvibración es lo que hacía que los otros escuchen, todos los que estaban ahí. Entonces, a través de eso es que nos intercomunicamos. Nosotros ahora estamos usando el verbo para comunicarnos. En otros planos superiores, la comunicación es mental. El verbo se usa para crear. Por eso le dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y ok, Andrea nos quiere hablar. Sí, era un poco para las chicas que ya siguen los cursos que hacemos en COCREA, cuando hablamos de geometría sagrada, cuando hablamos de la expansión del campo toroidal. Entramos a esos 4 kilómetros en las que nuestra energía se expande y se desbloquea el canal de luz. Entonces, quien ha hecho los cursos ya se va a estar acordando de la teoría que tiene mucho que ver con lo que nos ha dicho Don Abdón. Muy bien. Y hablando también del Maestro Jesús, ¿no? Eso que estás diciendo, ¿dónde se puede encontrar? En los evangelios, por ejemplo, ¿hay algún paso que nosotros podemos encontrar, podemos leer, que nos habla de eso, de nuestro componente, digamos, la chispa divina, como la llaman, y lo que hay que hacer, qué trabajo hay que hacer para poderla hacer crecer? Ah, así en algún texto, mm, desconozco en cuál habrá. No, yo he ido aprendiendo en esto en emisión Rama, después en la preparación para la Hermandad Blanca. Y en la Hermandad Blanca se comparte esto. Han compartido los maestros ascendidos Ok. a través de algunos canales, ¿no?
que se ¿Cuáles canales? que algunos seres humanos que han desarrollado su percepción, entonces perciben y se conectan mente a mente con un maestro. El maestro ya, de, Ricardo por ahí, hoy lo contacta, ve que es apto para hacer un canal. Entonces en sueños se empieza a hablar. Poco a poco toman confianza, como estamos hablando ahora, entonces ellos hablan mente a mente. Ok, Entonces el maestro ascendido le da estas sabidurías para que Ricardo pueda expandir a otros seres humanos que están en condición de despertar su conciencia. ok. Ok. Don Abdón, Lo que no es necesario, ¿no? Claro. A ese nivel. Hablando de la Hermandad Blanca y de los maestros ascendidos, ¿no? ¿Quién son? ¿Cómo es posible, digamos, contactarlos? ¿O si podemos contactarlos nosotros o somos solos pasivos en ese sentido a nivel de comunicación, de relación? Pero sobre todo, ¿quién son? ¿De dónde salen? Y cómo es posible también cuando un maestro ascendido te contacta, reconocerlo, porque imagino que eso también es un problema, porque en el mundo astral, en el mundo espiritual, hay muchas entidades, hay de todo, ¿no? Así como en la materia. Entonces, ¿cómo poder reconocer la voz de un maestro ascendido? Eso es un proceso, ¿no? Hay que ir preparando mediante la meditación. Meditaciones sencillas en el inicio, por minutos, pueden ser media hora, una hora, después ya pueden ser más. Y cuando entras en meditación profunda, 2 horas es como si hubiesen pasado 10 minutos. Y para entrar en esa meditación necesitas expandir tu campo áurico y protegerlo. Y esto con la respiración se va inhalando y te diré canalizando una luz azul, zafiro cristal, que es la voluntad divina, la fuerza divina. Con eso te cubres como con una burbuja y esa luz ablanda. Y luego invocas la luz violeta, haces lo mismo. La cúpula violeta está fuera de la azul. Entonces la azul la ablanda, te da fuerza. Y la violeta hace transmutación, purifica, transmuta y libera. Entonces, cualquier energía densa que se acerque, el fuego violeta lo consume, lo transforma en luz. Entonces, si hay algún ente, como llaman, um, probadores, algunos los religiosos le dicen el diablo, lo que sea. Ujú. Si estás cubierto por luz, ellos no se acercan. Porque si se acercan, pierden su condición, se convierten en seres de luz, dejan Ya, de ser oscuros. ok, eso, Esa es con protección tienes que hacer esto. ya, claro, Y no es solo que un ser humano dormido de repente va a entrar ahí. Hay que pasar ciertas etapas. Cuando claro, está preparado ya, entonces tiene la posibilidad de entrar. ok, Para hacer el curso de Kienzan, te hacen un test de calma cero. Entonces, si estás habilitado, haces, si no, no. ok. Y eso no responde muy bien a la pregunta, ¿no? ¿Cómo contactar esa dimensión? Pero sobre el tema de quién son, de dónde salen, qué quieren Ya. y cómo funciona, digamos, esa realidad de los Sí. maestros. Inicialmente han sido seres humanos como nosotros. Mm, Han tenido muchas vidas y en cada vida han ido adquiriendo ciertas cualidades y un momento en que han llegado
a completar su cuerpo electrónico perfecto. Y en ese momento renuncian a su libre albedrío. Solo hacen la voluntad divina. En ese momento dejan esta dimensión y asciende, por decirte, a cuarta dimensión, o quinta o más también. Ya. Entonces, de allá ya tienen la misión de acompañarnos, enseñándonos o protegiéndonos, los que estamos en preparación. Somos estudiantes, ¿no? Ya. Entonces, ellos a los estudiantes los van manejando como un profesor, digamos, pero no como el profesor tradicional, sino ellos son amorosos. Ya. Respetan nuestro libre albedrío, nos sugieren, inicialmente en sueños, después, en la medida en que avancemos nuestra vibración que nos ayuda a evolucionar, entonces estamos más candidatos a que nos contacte. Entonces su misión de ellos es acompañar en la evolución del ser humano, para que se haga un estudiante consciente, después de ser estudiante consciente pase a ser chela, que es un intermediario entre nosotros y el maestro. Ya, gracias. Muchas preguntas me avisas cuando estás cansado, ¿no? Pero porque si no yo tengo montones, miles, me salen así, ¿no? Y sobre ese tema, te quería preguntar también, em, todas las personas que, digamos, siguen una disciplina o por gracia divina se realizan, son seres realizados, ¿no? Digamos, se dice también en el Oriente, que logran un estado de iluminación. Por ejemplo, nosotros en Europa hemos conocido esa guru, entre comillas, indiana, que se llama Amma, no sé si la conoces, que para muchas personas es considerada un ser humano que ha logrado un estado de conciencia, eh, digamos, a nivel divino, como si fuera una representación, un avatar, como dicen también en Oriente, de la divinidad. Entonces, como ella, muchos seres humanos, ¿no?, han logrado eso. También se habla del Buda, por ejemplo, o yo sigo otros maestros, Osho, Krishnamurti, el mismo Gurdjieff, em, todo esos seres humanos que han logrado cierto estado de conciencia logran hacer parte de esa hermandad, o son dos cosas diferentes, digamos. Son parte de la Hermandad Blanca. Son parte de la Sí, hermandad. sí, son parte de la Hermandad Blanca. Ok. Y algunos son internos porque tienen sus templos donde llevan a otros seres humanos en el plano del sueño, ¿no? Mientras Ya, duerme, su cuerpo físico de Ricardo, sus otros cuerpos, el etérico, emocional, sentimental, mental, ya, van a ese recinto, digamos, de enseñanza. Y ahí va aprendiendo. en- Llega un momento en que ya está preparado, le dicen, ya estás preparado, puedes ir a compartir lo que has aprendido aquí. ya. Entonces son siempre agentes del bien, digamos, ¿no? Sí, De la luz. de la luz. ¿Y qué nos puedes decir sobre el mal? Porque imagino, ok, hay el bien, hay los agentes del bien, hay también el mal y los agentes del mal, ¿no? Hay también una hermandad, digamos, de la oscuridad, o cómo actúa el mal. Ya, ah, digamos que ya he dejado de comprender qué es eso, porque simplemente creo que es causa de todos los errores que el humano ha cometido. Y esos errores se van
juntando entre todos, es como una bola de nieve, que según va pasando crece más. Ya. Entonces, ahí forman la efluvia planetaria. Y eso, esa energía está en el plano astral. El plano astral es una energía densa, donde la conciencia crística es desconocida. Eso es la diferencia que tengo, ¿no? Eso es lo que es. Entonces no hay conciencia, eh, o sea, no hay un plan, digamos, ¿cómo se puede hablar del plan divino, del plan de luz, así? La oscuridad no tiene un plan. Sí, Eh, hasta donde puedo ver que no tiene, ¿no? Si tiene, es que están de alguna manera oponiéndose a la luz, porque creen que la oscuridad es su forma de vivir, de ser. Eso entiendo. No recuerdo cómo será en esos planos. Pero ahí debió estar así, porque para estar tantos años en Gaia, mm, entonces no podemos decir que nunca he estado. Hemos debido estar. ya, Ahí al astral, la referencia que tengo, el único que tiene, digamos, potestad de entrar a ese plano es el arcángel Miguel, que tiene una energía tan fuerte que no le afecta ese plano. Porque en ese plano están los encarnados que no han hecho mucho daño en el planeta Tierra. Los que manejan drogas, los que manejan conciencias humanas, los que han matado gente. Todo eso está ahí. ya, Entonces, porque su energía es densa, porque después de que dejamos este cuerpo, pasamos a un plano donde podemos llamar el hospital del alma, ¿no? Con los cuatro cuerpos inferiores. Ella es un salón largo donde hay como pantallas de televisión. Entramos y vemos. Este era el plan con el que hemos venido a esta vida. Estoy arreglado, esto me falta, estoy arreglado, esto me falta. Llegamos al tribunal kármico. El tribunal kármico son seres amorosos, no son los que aquí tenemos, ¿no? Nos tratan con mucho amor. ya, Nosotros ya llegamos allá realmente conscientes de lo que necesitamos para volver a desencarnar. ya. Nos podemos ir a pedir varias cosas. Ellos con su misericordia nos ven y nos dicen, te vamos a dar esta parte, porque con esto vas a poder. Si llevas todo, no vas a poder. Entonces venimos con eso. En la medida en que vayamos desarrollando nuestra espiritualidad, elevando nuestra vibración, podemos cumplir hasta cierta edad. Entonces, si hemos cumplido y en plano sutil, acompañado por nuestro maestro que nos guía, entonces podemos ir al tribunal kármico y pedirle cumplir. ¿Me pueden dar más? Y te dicen sí. Y en una encarnación puedes ascender. Entonces en el momento que hay esa ascensión ya no te reencarnas. Ya no, ya nos encarnas y ya has perdido tu libre albedrío también. Haces la voluntad divina nada más. Ok. Eso es interesante también, ¿no? Porque en en el crecimiento personal, en lo que hacemos nosotros también, las terapias, así, ¿no? Se da mucho valor y mucha importancia al individuo al libre arbitrio, como nos estás diciendo. Pero en realidad al final nos dices que a nivel espiritual esa es solo una fase intermedia, porque la auténtica realización divina es hacer la intención
divina. O sea, la auténtica realización espiritual es hacer la intención divina. No es poder decidir tú qué quieres hacer, ¿no? Pero simplemente ser un agente, un canal de, de un plan que no es tuyo. ¿Es así? Sí, es así, ya hablando como persona, ¿no? Como personalidad. Ujú, Pero si has ascendido, eres parte de. ujú, Entonces, ahí sí ya puedes afirmar como en metafísica se afirma, Padre, Madre amado, tú y yo somos uno. ujú. Eso lo practicamos en metafísica como un anhelo de volver al origen. Pero cuando has ascendido ya es bueno. Ok. Entonces, digamos que la libertad, el libre arbitrio, no sé cómo se dice porque en italiano es un poco diferente, albedrío, perdón, en italiano se dice libero arbitrio, es un poco diferente. Eso, la libertad es un paso intermedio hacia el amor, digamos, que también lo que yo digo muchas veces en mis terapias que hago, en los cursos que hago, es que primero hay que pasar a experimentar un poco el tema de la libertad. Después, cuando uno es libre, recién puede identificarse con algo superior, puede ser parte, como decías, de algo superior, de una realidad espiritual donde la intención limitada y pequeña de tu ego, de tu personalidad, desaparece en algo que no tiene muchas fronteras. ¿Entendido bien? Sí, así es. Ok, muy bien. No sé cuánto tiempo estamos porque a nosotros nos gusta charlar, nos gusta hablar. ¿Cuánto tiempo estamos? 1 hora 15 minutos. Minutos ya pasado. ¿Eh? Podríamos, a mí me gustaría, tendría un montón de otras preguntas porque son temas que son muy importantes, también que me apasionan y también me encanta la gentileza y la suavidad con la cual hablas y das las informaciones. Entonces vamos cerrando un poco el encuentro y las últimas preguntas son cómo es posible hacer un poco el recorrido que tú has hecho, entonces aprender todas esas cosas sobre el alma, el espíritu y hacer todo ese recorrido. Tú puedes indicar a las personas que nos escuchan si hay una escuela, hay un centro o hay encuentros donde tú estás, si es posible decirlos claramente, donde pueden venir las personas que desean hacer un recorrido espiritual de autoconocimiento. No, son procesos, ¿no? En mi caso, como inicié cuando iniciamos esta conversación, de estar completamente dormido en el plano, o sea, desperté a través del dolor. Entonces, busqué diferentes alternativas, como la ciencia médica alopática me puso varias etiquetas de crónico. Uno de esos que el reumatismo no se revierte para la ciencia médica. Ya. Y mi persona ha revertido. Tengo documentado Eres todo. un testigo de... Pero tengo también en físico los resultados de los exámenes médicos. Ya, Por unos 5 años seguidos he hecho hacer para demostrar a mi familia que se puede. ya, Porque ya sabía, ¿no? Que se puede. claro. Entonces, es determinación. Uno Y determina si qué es lo que va a hacer de su vida. claro, Entonces, siempre cuando uno abre su corazón, la vibración hace de que se le presente un curso, ok. según lo que necesite, ¿no? Ya, Entonces, va ese curso, si ese es su momento para despertar. ya, Como te dije, hablando de Saúl Antesana, a él lo conocí a través del periódico. ya, No, ah,
esa época leía periódico y como estaba con problemas de reumatismo y úlceras y demás, con mi sistema nervioso a punto de colapsar, y encontré un anuncio pequeñito que decía, se da curso de medicina natural. Ah, fui a su consultorio, hablamos 2 minutos y saqué mi billetera, estaba, voy a pagar y voy a hacer mi curso. Y ahí empezó, Ya, porque él en la forma de hablar que tiene, eh, me iba introduciendo a ese campo, ¿no? Y antes de eso, pues, cero autoestima tenía. Me ocultaba detrás del Ricardo para que no me vea. Mm. Pero ya, después de que él me presentó al ser, sabía que era un ser humano, porque antes parecía un animalito, ¿no? ya. Entonces, en mi experiencia, todo se puede. Ok. Entonces, si las personas que digamos, escuchándote, porque lo vamos a publicar después en YouTube, así en las plataformas, esta entrevista que hemos hecho, sienten, se le abre el corazón, sienten la exigencia de contactarte, de buscarte para que les puedas un poco acompañar o orientar en ese proceso. ¿Pueden hacerlo o no Sí, quieres que moleste? no, no es molestia, pueden contactarme Ya, y yo los contacto con las personas ya, que están enseñando metafísica básica, ok, metafísica avanzada, ¿no? Y dependiendo cada uno hasta dónde quiere llegar. ya, Claro, mi persona ya dejó de manejar grupos, de compartir así en ciertos espacios, ya, más estoy eh, inmerso en mi interior, ok, porque sigo participando con las hermanas y hermanos con los que he estado en la hermandad. Por ejemplo, el lunes hacemos servicio en la llama dorada, ya, por Zoom, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. ok. El martes hacemos servicio en la dama rosada, igual, por Zoom, tomando los tres, ¿no? Ujú. No, algunas veces también se conectan del exterior. Ah, Entonces, esa es la forma de servicio a la humanidad que todavía hago, ¿no? Los sábados hay también un servicio lo llamado Violeta. ok. ¿Y cómo pueden contactarte las personas? ¿Tienes un número de teléfono o un email o cómo se desean ser orientadas sobre ese camino? ¿Lo vamos a escribir tu número de teléfono ahí? ¿Quieres que lo Sí, hagamos? ya puedes hacerlo, tú tienes. Ok, perfecto. Así no me vas a decir después, ¿por qué has compartido mi número? Bueno. Eh, ok, entonces van a encontrar en los detalles del video todas las informaciones sobre cómo contactar a Donaldon. Te queremos agradecer mucho por tu tiempo, por tu presencia, por tu paciencia en responder a esas preguntas. Ha sido un encuentro muy agradable, también donde he aprendido varias cosas. Entonces te agradezco de corazón, por tu presencia aquí hoy. Bueno, igual le presento mi gratitud, Ricardo, a Andrea, para poder compartir, ¿no? Como canales de lo que los maestros nos comparten, la- las enseñanzas de ellos y que también ellos lo absorben del amado profundo. Amén. Muy Amémonos bien. en nombre de Dios. ¿Cómo? Amémonos en nombre de Dios. Amémonos en nombre de Dios. Sí. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Hasta pronto.